Punisher contra el Capitán América. En Civil War número 6, después de una ardua discusión entre Spider-Man y Tony Stark, el Hombre Araña decide abandonar a los Vengadores. Se desarrolla una intensa batalla entre ambos, en donde Spider-Man resulta malherido y encima es abordado por dos nuevos supervillanos, quienes lo ponen en más aprietos. Sin embargo, un inesperado justiciero llega a la escena y acaba con la vida de ambos para salvar al arácnido. The Punisher carga ahora en brazos al Hombre Araña para llevarlo inmediatamente al cuartel general de la Resistencia y Oposición, al registro de superhéroes nombrados, liderado por el Capitán América. En dicho cuartel, todos se encuentran más que sorprendidos por el estado de salud de Spider-Man y por su ruptura en contraposición de ideas con aquel que admiraba como una especie de figura paterna, el mismísimo Iron Man. Punisher les explica que él ahora está de nuestro lado, a lo que muchos presentes replican que él no es parte del grupo, pues a decir verdad, nadie lo ha admitido como tal. Punisher se enfurece y les replica que el bando contrario, liderado por Iron Man, ha estado reclutando a diestra y siniestra una serie de ladrones y villanos y personajes de mala fama con fines de aumentar sus filas, y necesitan entonces toda la ayuda que puedan obtener. Muchos presentes ven la ironía en sus palabras. Y quizás es porque en su mala fama, sus métodos son también poco ortodoxos y brutales, y son de más conocidos por muchos miembros del equipo de la Resistencia. El grupo replica hacia Steve Rogers para conocer si el Punisher es digno de formar parte del equipo de la Resistencia. El capitán pide silencio y tiempo para pensar, solo para concluir como su última decisión que el Punisher será admitido en el grupo, pues las bajas cuantiosas y las pocas adiciones de nuevos reclutas han reducido considerablemente las fuerzas de la oposición en la guerra civil. Los días pasan y nuestro amigable vecino Spider-Man se recupera satisfactoriamente. La oposición reunida discute nuevas estrategias y planes para el futuro, pero todo toma un giro totalmente inesperado cuando a la mesa se presentan dos supervillanos activos, el Goldbug y Plunderer, con la idea de poder formar parte de sus filas. Sin dar mucho tiempo a explicarse, son abatidos por una mega ráfaga de disparos a sangre fría que acaba con ellos al instante. Todo el mundo está perplejo por la traumática situación, pero al mirar al responsable de tan atroz hazaña, el Punisher solo responde con una fría indiferencia. Esto pone furioso al Capitán América, quien de inmediato se abalanza contra él, propagándole una golpiza, quizás la mayor que ha recibido de la mano de un oponente. El Punisher solo trata de explicar que ellos eran ladrones, tipos malos y sin escrúpulos, pero en su furia desmedida, el capitán no parece entrar en razón y solo continúa golpeándolo una y otra vez sin parar. Se detiene levemente solo para invitarlo a pelear, a responder los embates del brutal escarmiento que le propina. Pero el Punisher no mueve un solo dedo y solo recibe la golpiza de su vida sin contraataque alguno. Mas solo al final le respondo a su invitación de pelea con un rotundo no contra ti. La respuesta deja helado al capitán. El azul de sus ojos parece transformarse en dos témpanos de hielo, perpetuo, perplejo. Su puño no puede más, y en ese momento cesa su repetido ataque. Acto seguido comanda su expulsión del grupo y el retiro de sus armas de uso para no volver a verle nunca más. Incluso se arrepiente y piensa para sí mismo que cometió un gravísimo error al darle la oportunidad de formar parte de la Resistencia. Los héroes que presenciaron esta particular escena solo se preguntan una cosa: ¿por qué el Punisher no levantó un dedo en contra del capitán? ¿Por qué se dejó abatir de esa manera sin respuesta alguna? A lo que Spidey responde que el capitán es probablemente la razón principal de que Punisher se haya enlistado para Vietnam, haciendo referencia después a que ambos son el mismo tipo, pero en diferente guerra. Capitán escucha esta analogía y furiosamente responde que está equivocado, que Frank Castle es solo un maniático. El puntual acontecimiento de esta historia nos presenta un interesante contraste de personalidades. Nos presenta gráficamente a dos personajes similares, pero a su vez abismalmente opuestos, siendo el Capitán América, Steve Rogers, ese referente de valor inquebrantable, ese buscador de la justicia en el mejor y mayor sentido y extensión de la palabra, el líder nato, el estratega, el fiel compañero y el fiel amigo, que con fe incuestionable en sus ideales se postra como factor de cambio, orden, motivación y confianza para quienes le rodean y colaboran como gran ejemplo a seguir. Por otro lado, tenemos a Frank Castle,
un buscador de la justicia, nacido entre la sangre y el dolor de la brutal pérdida de su familia, que es lo que más ha amado en este mundo. Un vigilante, un vengador en toda la extensión de la palabra, pues la venganza es el combustible principal de su infinita cruzada. Un personaje maquiavélico y oscuro que infunde respeto entre sus allegados a través de la violencia y la brutalidad de sus métodos. Pero lo realmente interesante es darnos cuenta de que este castigador, el Punisher, admira vehementemente a un personaje que es muy diferente de sí mismo, tanto que ni siquiera se atrevió a levantar un dedo en contra de él, aceptando soportar así el más cruel dolor antes que anteponerse a su castigo. Es aquí donde encontramos una de las dicotomías más complejas y más trascendentales del ser humano, pues Frank Castle reconoce y sobre todo acepta quién es, y entonces solo le queda aspirar al reflejo de alguien que admira, de alguien que respeta, pero que sabe de antemano que es un alguien en el que él jamás se convertirá. Sus métodos, sus ideales y sus procedimientos, su sentido de justicia nunca será el mismo. Sus abismales diferencias en muchos sentidos no harán más que crecer continuamente. El reflejo de estas diferencias es representado también por el repudio del Capitán América, pues descarga toda su ira en él y a pesar de identificar un destello de honorabilidad, al no levantar un puño contra él, le destierra para alejarlo de su vista y no verle jamás, y se arrepiente de alguna vez haberle confiado su apoyo. Steve Rogers nunca será Frank Castle, nunca se aproximará a lo que él representa y por su naturaleza, este rechazo es inevitable. Pero ¿qué pasa con el castigador? ¿Podrá acaso convertirse en aquello que él admira? ¿Podrá acaso aspirar al cambio y llevar la justicia al mundo a través de los ideales correctos y aceptados? ¿Podrá alguna vez ser visto como un líder de opinión? ¿Un gran capitán por quienes lo siguen o lo rodean? ¿Podrá acaso siquiera aceptar que alguien más le siga? Si profundizamos este concepto, nos damos cuenta que todos en alguna u otra forma somos Frank Castle, somos el castigador. Pues esa analogía nos lleva a preguntarnos ¿por qué no poder convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, en ese algo o en ese alguien que admiramos tanto? ¿Realmente estamos dispuestos a afrontar lo que eso significa? Luchar en contra de nuestros propios defectos, abriendo un camino empedrado y difícil hacia la real introspección, cuestionar los cimientos de quiénes somos y de lo que nos ha llevado hasta este punto en nuestras vidas, estar dispuestos a librar la batalla más fuerte y más difícil que existe, la batalla contra uno mismo. A superar nuestros propios límites, a romper nuestro sistema de creencias, a morir, a volver a nacer y sobre nuevas bases sólidas buscar la real trascendencia y transformación. Quizás no, quizás sea más cómodo solo admirar a quien ha logrado ser una mejor versión de lo que nosotros aspiramos a ser. Quizás es mejor aceptar aquello que creemos es el destino y sus resultantes aleatorias. Y quizás, solo quizás, ya es muy tarde para decidir cambiar. Pues como un gran pensador alguna vez dijo, ser o no ser, esa es la cuestión. Comic Plus.